meses y años de vida de un hijo son claves para que pueda desarrollar su inteligencia y relacionarse con los demás. Según especialistas, los buenos estímulos sensoriales y el descanso suficiente son muy importantes para los niños y niñas. Esta es una de las maneras en que un niño o niña obtiene un mejor desenvolvimiento, con juegos, objetos y hablándole para que tenga un crecimiento positivo. Expertos en neurología hablan de la necesidad de mantener los estímulos que ayudan más aún a temprana edad. O sea, lo que debe dormir el niño es suficiente y bien, ¿está bien? O sea, el sueño lo que hace ya en cerebros de adultos, ¿verdad?, es fijar los conocimientos, ¿verdad? Pero el niño debe dormir bien para estar activo y estar bien. Pues en el cerebro del niño, como debe todavía desarrollarse, necesita muchas horas de descanso para poder fortalecerse, ¿verdad? Todo lo recepcionado lo retienen y lo repiten estando despiertos. Los ensayos con 216 bebés de hasta 12 meses de edad indicaron que eran incapaces de recordar informaciones nuevas si no duermen largo rato después de recibirlas. El equipo de la Universidad de Sheffield, Inglaterra, sugirió que el mejor momento para aprender puede ser justo antes de dormir y destacó la importancia de la lectura a la hora de acostarse. Tienen pero miles de palabras más asimiladas a su vocabulario que los niños en los cuales no se les cuenta cuentos, se les estimula el lenguaje. A partir del año de vida hay otro tipo de estímulos que se pueden dar, ¿verdad? Juguetes didácticos para desarrollar la motricidad fina, ¿verdad? Encastres, encajes, también se puede hacer rompecabezas pequeños, ¿verdad?, para los niños pequeños. Numerosas madres dijeron que es importante la socialización, es por eso que lo hacen en las casas con los amigos, familiares y vecinos. Le hablamos mucho a él, es un poquito inquieto porque está en la edad, juega, jugando, se queda dormido, después se despierta, toma su jugo, su leche. ¿Y usted tiene así un lugar mucho en la cuna o sale así en la mesa, en la sala? Él en el carrito, en la cuna y en su andador, tranquilo. Otras explicaron que cumplen con lo recomendado y dejan que sus hijos duerman lo necesario. Ella duerme súper bien. Duerme 8 horas, pero después más tarde sigue durmiendo, o sea que de noche al menos súper bien duerme. Empieza a dormir a las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana por ahí. Súper bien. ¿Completa por lo menos el día 15 horas? Completa, sí, prácticamente. Especialistas instan a los padres a mantener la conversación para que progresen en el habla y en no mantenerlos aislados, por ejemplo, en la cuna.